Hi there. Nothing wrong with the elevator? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es el primer superhéroe de la historia, Superman. Con calzoncillos por fuera o sin calzones, con perros, con amigos murciélagos, con primas y archienemigos pelados, este extraterrestre ha tenido en pantalla a lo largo de casi 100 años una cantidad de historias que mostraban su gran humanidad y valor, historias que hoy vamos a repasar. Mi nombre es Cristian y hoy seré su narrador mientras nos adentramos en la historia de Superman, primera parte. It's a bird. It's a plane. It's Superman. Para hablar del hombre del mañana, primero tenemos que hablar de sus creadores, Jerry Siegel y Joseph Shuster, un par de chicos judíos inmigrantes en Estados Unidos, que en la secundaria se hicieron mejores amigos, dando así inicio a una de las colaboraciones más importantes de todos los tiempos. Aunque lo que muchos no saben es que antes de que Siegel y Shuster crearan al Hombre de Acero, crearon una historia corta conocida como El Reino de los Superman. Pero esta historia corta nada tenía que ver con el personaje titular, sino más bien con un villano, una especie de Lex Luthor que tenía poderes telepáticos. Curiosamente, el uso de la palabra Superman al parecer viene de la época en que estos jóvenes escribieron la historia. Por esos años los postulados del filósofo Friedrich Nietzsche eran muy discutidos, en especial el del Übermensch, el llamado superhombre, el Superman. Alguien que ha cruzado el puente de lo mundano a las montañas de la incertidumbre y la soledad. El personaje de Tarzán también ha sido nombrado como una de las inspiraciones del personaje. Volviendo a lo que nos interesa, al final el dúo creador iría por crear un personaje heroico porque eran los que más se vendían en las tiras cómicas de los diarios de esa época. Cambiaron los poderes telepáticos por superfuerza y una piel que podía soportar balazos. En el derrotero de Siegel y Shuster por encontrar quién los publicara, Superman fue tomando forma como un aventurero del futuro que en un planeta Tierra a punto de explotar viaja en el tiempo al pasado. Con poderes adquiridos gracias a la evolución humana, este personaje inmediatamente comienza a combatir el crimen. Eso, irónicamente, fue evolucionando a ser ahora un niño al que viajaba en el pasado y era encontrado por una pareja, los Kents. La cosa ya estaba por ahí, bastante cerca. Al final, estos amigos llegaron al concepto que se conoce hoy en día como un superhéroe, inspirado en el por entonces famosísimo Douglas Fairbanks, más conocido como el Zorro. Para más información pueden ver este video que les dejo acá sobre la historia del cine de acción. Y de paso pueden suscribirse, darle like y todo eso que me ayuda muchísimo. Continuemos. Construyendo una contraparte que se inspiraba en Harold Lloyd, uno de los grandes del cine de comedia de principios del siglo XX, Clark Kent usaría unos lentes y tendría una actitud temerosa que obviamente se convertiría en su verdadero disfraz. Con todo esto, el 18 de abril de 1938, Superman sería publicado en el Action Comics número 1 bajo el logo de la National Allied Publications, una de las empresas que terminaría siendo DC Comics. Eventualmente el equipo Siegel y Shuster sería víctima de una tremenda estafa que los vio cediendo los derechos del personaje cuando firmaron unos papeles por $130. O sea, les hicieron la de Polly en Rocky 5 más o menos. Para ti y para todos los tuyos, sus negocios se cayeron porque el mercado se secó y perdiste millones. Esto llevaría a múltiples demandas a través de los años para recuperar los derechos del kryptoniano. De hecho, la nueva película tiene a los nietos de los creadores queriéndoles hacer juicio. Pero hasta acá llegó toda esta introducción de los inicios del personaje. Ahora, como es costumbre acá, vamos a ver cómo afectó el Hombre de Acero a la gran pantalla. Y a la chiquita un poco también. Los inicios del Hombre del Mañana, Kirk Alyn y George Reeves. Con el éxito abrumador de Superman, el personaje no tardó en saltar a la radio. Por los años 40, los radiodramas estaban de moda y este personaje explotaría esta fórmula por mucho tiempo. De hecho, todavía se pueden encontrar muchos episodios completos, obviamente narrados en inglés. Dato curioso, Superman tiene muchas frases que hoy se han dejado de usar, pero que en su momento fueron parte del personaje y la mayoría salieron de estos programas de radio. Frases como
esto parece un trabajo para Superman, y Arriba y muy lejos fueron necesarias, ya que al no tener una imagen, estos diálogos alertaban a la gente de lo que iba a pasar, si Superman emprendía vuelo o si llegaba a algún lugar. Paralelo a esto, Superman llegaba a la animación, y se podría decir que la primera vez que el personaje llegó al cine fue en la serie de filmes animados de Max Fleischer, una serie de 17 filmes cortos con el kryptoniano como protagonista. Es justamente acá donde Superman toma la habilidad de volar. Seguido a esto, el serial de 1948 presentaría a Kirk Alyn, el primer Superman de carne y hueso. A pesar de las grandes limitaciones de la época, este Superman fue muy popular. Esta primera parte logró contar los orígenes del personaje y hasta tuvo una primera aparición de Krypton y sus padres, Jor-El y Lara. Con escenas de vuelo recicladas y una mezcla de animación con live action, Kirk Alyn se pondría las mallas una vez más para la segunda parte de este serial, Atom Man vs Superman, una nueva aventura que no sería tan bien recibida, con fuertes críticas a sus efectos, malos incluso para los estándares de esa época. Hasta acá llegaba la primera incursión del Hombre de Acero. Dato curioso, el personaje Atom Man se refería a Lex Luthor, que hace su debut en el live action con este serial. Y otro dato de color, Kirk Alyn volvería a aparecer en una película de Superman en el filme de 1978. So, whenever he changed from Clark Kent to Superman, they changed the voice. You see, they barrel the voice now. In radio, you can do that because they put something up here. There's a no, you know, they do it a little bit. They use little tricks. En 1951 llegaría el primer largometraje de Superman y el primero de una figura de DC en general. Protagonizada por George Reeves, Superman vs. The Mole Man contaba la historia de una civilización subterránea y de cómo un problema llega a escalar a la violencia entre un grupo de personas, Superman y los hombres topo. Algunos la compararon con la historia de Klaatu en El día que la Tierra se detuvo, película que se estrenó el mismo año y en general se la vio como otro filme fuertemente influenciado por el terror a la invasión roja en Estados Unidos. Este filme independiente fue una prueba piloto para una serie que llegaría un año después. En 1952, las aventuras de Superman contarían con 104 episodios divididos en 6 temporadas, con mayor presupuesto, mayores efectos y con gran popularidad, siendo este el primer gran Superman de carne y hueso que logró pegar realmente con la audiencia. Dato de color, Ben Affleck interpretó a George Reeves interpretando a Superman en la película Hollywoodland en 2006, por lo que antes de ser Batman, este actor también fue Superman. Tranquilo. Mirá si se te escapa un tiro o qué, macho. Yo estoy re tranquilo, ¿eh? Mirá cuántos somos nosotros. No te va a alcanzar todo tu bala. Vos quédate tranquilo que tengo 6 y son todas para vos solito, ¿eh? En otro dato de color, este personaje fue tan popular que saltó a otros programas de la misma época, como Yo amo a Lucy. Si bien todo parecía ser fama y fortuna para Reeves, la realidad es que este intérprete se había encasillado en el personaje que al parecer tampoco le había dado un buen rédito económico, sufriendo de una inestabilidad económica que lo acompañó hasta el día de su muerte, cuando se suicidó de forma misteriosa en la madrugada del 16 de junio de 1959, dando paso a muchas teorías y a la historia que se conoció años después como la maldición de Superman, algo que vamos a analizar en la segunda parte de este video. Superman, creerás que un hombre puede volar. Entre el final de la serie de George Reeves y la primera gran película de Superman, el personaje no había parado de expandir su universo con la llegada de lugares como la Fortaleza de la Soledad, la Zona Fantasma y personajes como Brainiac, Bizarro y varias cosas más en lo que se conoció como la Edad de Plata y Bronce de los cómics. Una nueva serie de animación de 1966 volvió a mostrar a este héroe mientras se gestaba lo que vendría. Este es un trabajo para Superman. ¡A luchar por la justicia!
El germen de la película de Superman comenzó con Ilya Salkind, un productor mexicano, hijo de Alexander, otro productor francés muy importante. Ilya, viendo mucho potencial en un nuevo producto de la marca, habló con su padre para comprar los derechos en cine del personaje, cosa que al final consiguieron y decidieron producir de una manera particular. Superman 1 y Superman 2 entrarían en producción juntas, algo que los Salkind se habían hecho con los filmes Los Tres Mosqueteros y Los Cuatro Mosqueteros. Y si bien en esa oportunidad todo salió bien, esta idea de filmar simultáneamente traería un problema gigantesco para Superman 2, pero no nos apuremos. Los productores sabían que esta era una oportunidad de llevar al superhéroe a un lugar distinto. Por esos años, el Batman de Adam West había sido de lo más popular, pero se seguía considerando como un producto para los más chicos, como todo lo propuesto hasta ese entonces. Superman tenía que atraer a todas las audiencias, y con Star Wars demostrando que una aventura fantástica bien hecha era posible, la producción intentó agendarse a los mejores, consiguiendo a Richard Donner para la dirección y a Mario Puzo para el guión. Cabe recalcar que Mario Puzo fue el que escribió El Padrino. Sin embargo, lo que no se suele nombrar es que Richard Donner no estaba de acuerdo con el guión de Puzo, porque para él era muy colorido y muy alegre, muy al estilo infantil. En realidad, Donner fue quien le dio a este Superman el estilo particular que llevó. Si bien la búsqueda de director hasta llegar a Donner fue larga, más larga fue la búsqueda de quién interpretaría a Superman. DC tenía una lista en la que estaban las caras más importantes de ese entonces, como Al Pacino, Steve McQueen, Dustin Hoffman, Clint Eastwood y el mismísimo Muhammad Ali, quien, mención aparte, compartiría viñetas con el superhéroe en el cómic Superman vs. Muhammad Ali. Sylvester Stallone estaba interesado y llegó a reunirse con Donner, pero no pasó nada, y el mismísimo Arnold Schwarzenegger también hizo mucho lobby para quedarse con el papel, pero por esos años no lo conocía nadie, así que no le dieron ni bola. Al final, los productores y el director decidieron poner a un desconocido en el rol del héroe. Dale, decidite la concha. Una táctica que se mantendría en los años por venir. La fórmula sería un Superman desconocido acompañado de actores de primerísimo nivel. En este caso, los actores de primerísimo nivel estarían encabezados por Marlon Brando, quien pidió una parte enorme del pastel de las ganancias, más un salario de $3.7 millones para interpretar a Jor-El, el padre biológico de Superman. Su negativa a aprenderse los diálogos y el poco interés en la producción no dejó un buen sabor de boca en sus compañeros. De hecho, Christopher Reeve no se guardaría nada al hablar de él. I must say, I don't say this to be vicious, but I don't worship at the altar of Marlon Brando because I feel that he's copped out in a certain way. He's no longer in the leadership position that he could be. He could really be inspiring a whole generation of actors and by continuing to work. But what happened is the press loved him whether he was good, bad, or indifferent, where people thought he was this sort of institution no matter what he did. So he doesn't care anymore, and I just think it would be sad to be 53, whatever he is, and not give a damn, that's all. I just think it's too bad that the man has kind of been forced into that hostility. En una producción compleja que se dividía entre Canadá, Nueva York e Inglaterra, Superman contaba una historia de origen, la historia de Kal-El, el último hijo de Krypton, su escape a la Tierra, su infancia en Smallville, con sus padres adoptivos y su eventual transformación en el poderoso héroe de la Tierra, Superman. Con el desconocido Christopher Reeve tomando el mando del superhéroe, esta fue una de las adaptaciones más importantes de todos los tiempos. Muchos hasta hoy consideran a Christopher Reeve como el mejor Superman. Si es esto pura nostalgia o algo más, es algo que aún no estamos en condiciones de analizar. Esta personificación, sin embargo, logró captar la dualidad que se veía en las historietas. Un héroe imponente, poderoso, pero también muy humano. La diferencia de este personaje con los demás es, y siempre fue, la inspiración al que podía ser. La ironía de un alienígena siendo el humano más humano de todos. La suma de todos los aspectos bondadosos de las personas. Who are you? A friend. Bye. Christopher Reeve supo interpretar esto, y también supo interpretar el contraste de su alter ego, Clark Kent, un periodista tímido y torpe que llegaba a la gran ciudad de Metrópolis para crear un dúo complementado con Lois Lane, interpretada por Margot Kidder,
una intrépida y experimentada reportera que por alguna razón no se daba cuenta que Clark Kent y Superman eran la misma persona. Como fuese el asunto, los grandes sets, los efectos especiales y la música de John Williams hicieron de este filme algo especial. Tan así fue que hasta el día de hoy el tema de Superman es inconfundible y se sigue reusando y reinterpretando, ya que al igual que su emblema con la S, es una pieza inseparable del personaje. La trama también incluye a Lex Luthor y su malvado plan para apoderarse de una parte del país, interpretado muy bien por el ganador del Oscar, Gene Hackman. Luthor no sería más que una construcción básica del villano ambicioso que no le importa matar miles de personas con unos misiles. Con el tiempo se agregaría más a su desarrollo, pero en lo que respecta a esta participación, la lucha de intelecto y fuerza está ahí. Y si bien algunas convenciones de villano y héroe hoy se ven anticuadas, Superman también ayudó a plasmar, curiosamente, una comparativa religiosa que siempre parecía seguir al personaje de cerca. Comparar a este personaje noble y casi divino con Jesucristo no solo queda en una asociación libre, sino que se muestra en la película con escenas como la de Jor-El mandando a Zod a la zona fantasma, o que Kal-El llegue del cielo a una pareja que no podía tener hijos, así como el camino de Clark cuando sale de Smallville en búsqueda de saber quién es en realidad. Todas estas alusiones son parte de un filme bien construido que se da el lujo de hablar a varios niveles, mostrando referencias de las cuales seguiríamos viendo más adelante en el camino, siendo cada vez más directas. Como fuese el caso, esta primera aventura de Christopher Reeve no solo fue nominada a todo lo que había por aquellos años, sino que además ganó un premio de la Academia a mejores efectos visuales, lo cual fue impensado para un filme de su género, que marcaría un antes y un después en el cine de superhéroes, siendo quizás la gran película en iniciar lo que hoy es un multiverso infinito. Superman 2 y Superman 2 de Richard Donner Cut. Siendo el gran éxito que fue la primera parte, Superman 2 tenía todo para repetir la historia. Sin embargo, algo se quebró en el camino. Para el momento en que la primera película se había convertido en un éxito absoluto, Superman 2 ya tenía gran parte de su guión filmado. Pero los problemas vinieron cuando el director se peleó con uno de los productores, Pierre Spengler, quien le reclamó a Donner que se había excedido con el presupuesto, algo que no le gustó al director y que inmediatamente creó una tensión que lo llevó al extremo. Fue entonces que los Salkind despidieron a Donner y pusieron a Richard Lester en la dirección. Lester, que ya había trabajado en las películas de mosqueteros de los Salkind y como director de la segunda unidad en el primer filme de Superman, se hizo cargo de completar el 25% de lo que quedaba por filmar en Superman 2, pero con la producción parada por toda esta disputa, la segunda aventura del superhombre no hizo más que empezar su vía crucis. En un efecto dominó, muchos de los actores y productores fieles a Donner no se tomaron a bien lo que hicieron los Salkind con el director, negándose a terminar la secuela. Entre ellos, el mismísimo Christopher Reeve, que se encontraba con otros proyectos. Todo esto fue un ir y venir de demandas, que Marlon Brando quería seguir cobrando por sus escenas reusadas en Superman 2 y ¡pum!, sacan a Marlon Brando de Superman 2. Gene Hackman se negó a hacer regrabaciones, por lo que el filme se completó con dobles y dobles de voz para algunas escenas con ADR, o sea, un regrabado de audio en un estudio. Para hacerlo simple, Richard Lester intentó tener crédito como director, pero por las leyes del sindicato tenía que tener por lo menos un 40% del filme grabado. Cuando Donner se negó a compartir crédito en la dirección, Lester tuvo que regrabar varias escenas para llegar a ese 40% y tener el dicho crédito de director. Con todos estos problemas, Superman 2 terminaría siendo un producto muy inconsistente en lo técnico visual y lo narrativo. Escenas que no se fusionaban del todo, personajes que se veían distintos entre tomas y sobre todo la falta del estilo Donner no hicieron favores a esta versión con mucho menos ingenio. Pensada como una continuación directa de la primera parte, Superman 2 cuenta la historia de Superman, quien ahora se enfrenta a ser un humano más, dejando de lado sus poderes para poder estar con su amada Lois, tomando esta decisión en el peor momento, ya que los criminales que su padre alguna vez encerró en la zona fantasma ahora andaban libres en la Tierra buscando venganza contra el hijo de Jor-El.
A pesar de todo este desastre, Superman 2 volvió a ser un éxito de taquilla y crítica que, si bien no impresionó tanto como la aventura del 78, sí logró mantener la emoción y cumplir las expectativas generadas por el primer vuelo. La comedia inherente al personaje de Clark y la interpretación de Christopher Reeve volvió a ser aceptada, ahora en una historia donde el protagonista decidía revelar el secreto de Superman a Lois. Más de 25 años tendrían que pasar para que el mundo conociese la versión original de Superman 2, la llamada Superman 2 de Richard Donner Cut. En esta versión, Marlon Brando vuelve a aparecer gracias a que por aquellos años la Warner llegó a un arreglo con la familia para usar el material del actor en el filme Superman Returns, de paso llegando a un acuerdo para usarlas también en el corte de Donner. La música de John Williams también volvió con unas pistas sin usar del primer filme y se cambiaron ligeramente algunas escenas, bajando más que nada el tono cómico de la versión lanzada en el año 80. Y si bien se considera este corte superior al trabajo de Lester, algunas cosas no conectan del todo, pero sigue siendo lo más cercano a la visión que tenía Donner para la segunda parte. Superman 3 y Superman 4, el ocaso de una era. Viendo que el filme de Richard Lester consiguió encantar a la audiencia y a la crítica, los planes para una Superman 3 se pusieron en la mesa casi de inmediato. Desde la época en que Richard Donner firmó por un contrato de varias películas, la idea de Brainiac como un villano rondaba en los papeles, pero con la nueva dirección que tomaba la franquicia, varias cosas se diluyeron y algo quedó disperso en un guión con bastantes ausencias. Ausencias como la de Lex Luthor y Lois Lane, y si bien esta última aparece en menos de 5 minutos, y si bien para esto hay muchas supuestas teorías, lo que se cree es que la ausencia de Gene Hackman y el papel recortado de Margot Kidder se debe a que ambos hablaron mal de los Salkind cuando pasó el Donner Gate. I think they were just really angry with Margot Kidder because she was causing them some grief. I don't know how or why. And she's been the sweetest. You know, she came to Smallville and she was so sweet. La respuesta oficial es que el nuevo paseo de Superman por su pueblo natal en Smallville requería una nueva compañera y nuevos personajes. Compartiendo pantalla con el popular Richard Pryor, Superman 3 intentaría tomar ventaja de la popularidad de este legendario comediante, entregando una historia bastante incoherente donde un billonario, Ross Webster, intentaba apoderarse de todo y Superman era el obstáculo a vencer. O sea, este tal Webster era Lex Luthor, pero de Temu o de AliExpress. Según los Salkind, había que seguir por otro lado, pero se inventaron un villano exactamente igual. Sospechoso. Todo esto mezclado con una subtrama donde nuestro superhéroe vuelve a Smallville para una reunión escolar y se reconecta con una amiga del pasado, Lana Lang, y con un clímax que incluye al genio Gus Gorman, el personaje de Pryor, y a los malos y a una supercomputadora. Esto fue lo más cercano que estuvo la saga de Reeve de tener un enemigo distinto o medio parecido a Brainiac, entre muchas comillas. Esta vez las cosas no resultaron para Lester y los Salkind, y si bien la película recuperó algo de plata, la crítica fue implacable en lo que consideraron un despropósito que solo intentaba ganar dinero con la imagen de Superman. Dato curioso, Annette O'Toole, quien interpretó a Lana Lang en este filme, interpretaría unos años después a Martha Kent, la mamá adoptiva de Clark en la serie Smallville, pero aún no llegamos a eso. Effective immediately, I'm going to rid our planet of all nuclear weapons. No quisiera someterlos demasiado al dolor de tener que analizar Superman 4, la búsqueda de la paz. Este filme es el fondo del fondo. Para el final de Superman 3, los Salkind intentaron producir una cuarta película, ya que los números en taquilla seguían arrojando posibilidades. Sin embargo, el tremendo fracaso de Supergirl la película, seguido del fracaso de Santa Claus la película, otra película producida por los Salkind, hizo que todo esto cambiara, y pensando que quizás Superman había llegado a su final, los derechos fueron vendidos a Canon Films. Ya saben, esa productora de películas de Chuck Norris y películas de calidad bajita o medio pelo. Y bueno, en este nuevo panorama, obviamente, las cosas no podían resultar muy bien. Menahem Golan y Joran Globus, los dueños de Canon Films, tentaron a Reeve para ponerle la capa una vez más. El gancho fue un salario de $6 millones, control creativo y financiamiento para una idea que el actor tenía en la cabeza, el que sería uno de los grandes fracasos de taquilla de 1987, Street Smart. De hecho,
La película es buena y recibió muy buenas críticas, destacando a Morgan Freeman en un rol que lo hizo abrirse camino en la industria. La razón de su fracaso es que la gente de Cannon se comprometió a financiar la película de Reeves, pero no a hacerle una campaña de marketing. Y si nadie te conoce, nadie te va a ir a ver. Por este mismo motivo te pido que si el video te está gustando le des like y que al final comentes cuál es tu Superman favorito y que compartas y te suscribas y todo eso que hace que el canal pueda seguir funcionando. Retomemos. Con gran parte del control sobre esta última película, Reeves decidió darle un enfoque relacionado al desarme nuclear, intentando dar un mensaje de concientización. Pero esto se mezcló con un bajísimo presupuesto de Cannon, tomas recicladas, efectos visuales peores que los de la primera película, una película casi 10 años más vieja, y el rejunte de viejos villanos como Lex Luthor y su sobrino Lenny, interpretado por Jon Cryer. Superman esta vez pelearía contra el hombre nuclear, interpretado por Mark Pillow, en uno de los enfrentamientos más horribles en una película de superhéroes. El resultado fue obviamente un fracaso en la crítica, pero esta vez también en la taquilla. De un presupuesto de 17 millones, La búsqueda de la paz solo recaudó 36, seguramente un éxito para los piratas de Cannon, pero algo muy por debajo de lo que la saga una vez fue. Y así, con este último traspié, llegaba el final del reinado de Christopher Reeve como el Hombre de Acero. Años después, este actor sufriría un accidente a caballo que los postraría en una silla de ruedas por el resto de sus días, pero ni esto mantuvo quieto al actor, quien al final tendría su revancha en el universo de Superman. Hello, Clark. I've been expecting you. Superman en la TV, parte 2. Con el final de la era Reeves, Superman hizo lo que hoy casi ni se ve en el cine, que es tomar un descansito, al menos de la pantalla grande, porque para 1988 Superboy aterrizaba en las pantallas chicas con una serie muy inspirada en lo visto en las películas recientes. Si bien los Salkind habían vendido los derechos de Superman, lo que sí retuvieron fueron los derechos para explotar la marca en otros medios. Y si bien el uso de Superman siempre supuso que los productores tuviesen que pagarle a Warner Brothers por el uso de la propiedad intelectual, el uso de cualquier otro personaje estaba permitido, y Superboy entró en la escena. Hoy en día muchos personajes portan el manto de Superboy. Desde 1944, su fecha de creación, hasta 1992, Superboy solo se refería a las aventuras infantiles y adolescentes de Clark Kent, o sea, Superman con rueditas de entrenamiento. Esta serie contó con 100 capítulos repartidos en 4 temporadas que tuvieron a John Newton en la primera temporada y a Gerard Christopher en las otras 3, interpretando al personaje principal. Dato de color, John Newton no tendría una carrera muy extensa, pero en su paso por el cine estuvo en la película de 1993, Viven. Esta serie traería personajes como Metalo, Bizarro y Mr. Mxyzptlk. Bueno, un personaje interdimensional con un nombre rarísimo. En una curiosidad, George Lazenby, uno de los tantos 007, interpretó a Jor-El, y la serie llegó a tener una especie de Superman retirado viejito al estilo Kingdom Come, interpretado por Ron Ely, el famoso Tarzán de los años 60, en un hermoso cierre de círculo, ya que el personaje de Tarzán fue, como dijimos antes, una de las inspiraciones de los creadores de Superman. You hit me. Yes, and I'll do it again if you don't get some rest. En un último pedazo de trivia, este Superboy no fue el primero de televisión. En 1961 se intentó producir una serie que se llamaría Las aventuras de Superboy, y aunque la idea no se materializó, sí se llegó a grabar un piloto. Con una aceptación bastante grande, la serie terminó cancelada en 1992 por otra disputa de derechos entre Warner y los Salkind. Sin embargo, el personaje afrontaba problemas más graves que seguía sin atender. Para 1993, los intentos por mantener vigente la marca llevaron a una nueva serie, esta vez con el nombre Superman como tal, pero con un nuevo enfoque, planteada como una especie de comedia romántica. Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, contaba una vez más el mito de Superman, pero desde una óptica mucho más relajada, dándole prioridad a Clark Kent y a Luisa por sobre el alter ego del superhéroe, transmitida por la ABC los domingos en horario estelar,
Este improbable experimento logró seguir por 4 temporadas y 88 capítulos. Acá volveríamos a ver a Lex Luthor, esta vez con pelo e interpretado por John Shea, un peligroso criminal pero también un rival sentimental del protagonista, ya que la serie se fue, por al menos por algunos capítulos, al típico triángulo amoroso, con Luisa Lane interpretada por Terry Hatcher. Dueño de un carisma que por momentos recordaba al mismísimo Christopher Reeve, Dean Cain se puso el traje y para muchos, quieranlo o no, fue el Superman de los 90. Miren ese porte. Incluso fue el primero en usar una especie de traje negro basado en el popular traje negro de recuperación del cómic La muerte de Superman. Y si hablamos de los 90s y de Superman, tenemos que hablar de la animación que se estrenó en 1996. La segunda en el universo animado de DC, después de la ganadora del Emmy, Batman, la serie animada. Con el mismo concepto, Superman se modernizó con nuevas historias, un tono mucho más serio y una escritura que logró expandir por primera vez de forma exitosa la mitología del superhombre, mostrando todo el prontuario de supervillanos en 54 episodios que se extendieron en 4 temporadas y siguieron con la genial Liga de la Justicia del 2001 y un cameo del superhéroe en la serie Batman Beyond. No me vendría mal un poco de ADN kryptoniano. Vivirás más que nosotros, Bruno. Eres muy terco para morir. ¿Y tú por qué sonríes? Por nada. Volviendo al terreno de los cómics, para principios de los 90, el kryptoniano parecía historia vieja. Si bien Superman había concretado un reboot después del volumen de 1986 ¿Qué le pasó al hombre de mañana?, sus cómics ya no vendían tanto y hace un buen rato que caían en popularidad frente a Batman, personaje que pasó por su renovación y lo había llevado a convertirse en una criatura de la noche, revitalizado gracias a 2 éxitos en la pantalla grande. La nueva década del grunge no tenía tiempo para este viejo extraterrestre de colores primarios, paladín de la justicia indestructible, clásico y anticuado. Intentando darle una renovación propia y marcar a su vez el final de una época, DC intentó de todo. Intentó darle un traje que ahora sí se rompía, intentó darle un pelo al estilo Pedro el Escamoso. Envidia, papá, es mejor despertarla que sentirla. E intentó que se casara de una vez con Luisa. Y en 1992, en diciembre para ser exacto, sorpresivamente Superman, el último hijo de Krypton, moriría defendiendo las calles de Metrópolis en una pelea contra una bestia que superaba su poder. Dividida en 3 arcos, la muerte y eventual resurrección de Superman, porque nadie se queda muerto en los cómics, sí sacudió al mundo en uno de los movimientos marketineros más efectivos de la historia del medio de los cómics. As vulnerable as the mere mortals who've looked up to him for more than half a century. Superman died Wednesday. East Greg Agnew reports on a world without the first superhero. I'm saddened and disappointed by it. I feel like what they're going to do now is probably bring him back in a sort of like a more modern, a little less interesting version. De este gran acontecimiento se crearían más adelante películas animadas y videojuegos, pero por sobre todo encendería la chispa particular de un director particular. Superman Lives, la película que nunca se vio. ¿Se acuerdan de Flash? La película con gráficos de Play 2. Bueno, seguramente si llegaste hasta acá, ya sabes el porqué de una escena en la que Nicolas Cage sale como Superman. Pero para los que no saben, ¿qué habrán pensado? ¿Por qué Nicolas Cage sale como Superman? ¿Es una joda interna? ¿Estarán anunciando algo? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Solicito contexto. Bueno, para entender esto hay que seguir en los 90s e ir en especial a 1995, año en que la Warner por fin vuelve a comprar los derechos a los Alkine. Ellos habían vendido a Canon, pero como Canon quebró, otra vez volvieron con sus anteriores dueños, que al final volvieron a vender. Envalentonados por los números en ventas del cómic La muerte de Superman, se intentó producir una película de nombre Superman Reborn, que tendría a Superman muriendo en la pelea con Doomsday, pero dándole de alguna forma a Luisa un embarazo divino, y ese bebé crecería en pocas semanas para tomar el manto de Superman, y bueno, la idea no convenció a nadie. Fue entonces que el guionista Kevin Smith propuso algo más parecido al cómic, pero se encontró con el productor contratado por Warner, Sean Peters. Este empezó a proponer ideas rarísimas como un perro espacial, y que Superman no volara, y que también pelease con una araña gigante.
Y es de ahí que en la escena de Flash, Superman pelee con una araña gigante. A pesar de las diferencias, la película parecía tener luz verde y la nueva historia por fin incluiría a Brainiac, que sería el creador de Doomsday, el eventual verdugo del superhombre. Con personajes como el Erradicador, la película prometía una adaptación fiel, y fue el mismísimo Smith quien propuso a Tim Burton, el director de Batman, como el nuevo director de Superman. Después de que se charlase para que Ben Affleck tomase el papel de Superman, el por entonces tremendamente popular Nick Cage se quedó con el papel. Cage, un fanático acérrimo de los cómics y en especial de Superman, saltó al proyecto y las fotos y videos que se pueden encontrar en la web pertenecen a unas pruebas de vestuario que se hicieron dentro de los 30 millones que al parecer se desperdiciaron cuando en abril de 1998 la película fue pausada indefinidamente, en parte por la visión sesgada y comercial de los productores y en parte porque el guión se había vuelto algo al parecer incosteable. El regreso cinematográfico de Superman en los 90 se trancó. Si quieren saber más de este lío, pueden ver el documental de 2015 The Death of Superman Lives. De haberse logrado, seguramente hubiésemos estado ante la versión más alienígena del personaje. Con basarnos en los artes conceptuales, el estilo tipo Giger se hace notar y sugiere lo que Tim Burton intentó hacer. ¿Qué nos quedó de este paseo por quizás la mejor historia de Superman? Una decepcionante película del personaje Steel en 1997 con Shaquille O'Neal como protagonista. Una monstruosidad mal hecha donde ni siquiera pudieron poner el escudo de Superman al personaje y que nadie en la época se enteró que estaba relacionado al personaje. Pero bueno, así son los productores. Vamos a hacer una película de Shaquille O'Neal que es bien famoso y nos vamos a llenar de plata. Sí, claro. No, de verdad, me encantó. Y ahora aguante Shaquille. Y bueno, si vieron la campaña de la nueva Superman, Shaquille sale en un video porque tiene esta relación, además que es súper fan del personaje. David, I want you to meet my buddy Shaq. Shaq, I want you to meet Superman. You see the resemblance? Suit doesn't fit anyway. Oh, Shaq, don't be like... What are you doing, dude? Come on, man. You should have chose me, Mr. Gunn. Las cosas parecían estar en un punto oscuro, pero no todo estaba dicho, y en plena llegada del siglo XXI, las cosas se pondrían interesantes para nuestro amigo de rojo y azul. ¿Qué demandaría el nuevo siglo del querido Superman? Eso está por verse en la segunda parte de este video, donde vamos a terminar de conocer esta historia. Por favor recuerden apoyar estos videos para que lleguen a más personas y así podamos seguir creciendo. Sin nada más que decir, mi nombre es Cristian de Revisitando Clásicos. Despidiéndome, los espero en un próximo video.